Se convocó hace unos días atrás, como consecuencia, entiendo yo, a partir de la reunión de ayer, de un hecho que ustedes cubrieron, que tiene que ver con un matrimonio de personas mayores que fueron víctimas de un robo, que tiene una persona detenida y demás. Y eso motivó por parte de la concejala Forte la convocatoria del Consejo de Seguridad. Y bueno, efectivamente así se hizo. Y lo que ocurrió ayer fue la primera reunión donde intervienen instituciones intermedias, municipalidad, concejales de uno y otro partido, personal policial, de salud, de la fiscalía, un poco informar lo que cada uno hace respecto de los temas que más preocupan a lo que tiene que ver con el Consejo de Seguridad, que son la siniestralidad, los hechos criminales que involucran a menores, ¿sí? Llámese el delito por parte de menores y las consecuencias que tiene, lo que tiene que ver con las adicciones y la violencia a partir de ello, y en principio no mucho más, así que tanto de salud, personal policial, personal judicial como municipalidad explicaron cada una de las acciones que va llevando adelante, y a partir de ahí el objeto es ver cómo podemos aunar esfuerzos y no duplicar políticas públicas para ser más eficiente en esa cuestión. Y aparte, también para la próxima reunión ver qué propuestas podemos hacer de cada una de las áreas para resolver en diferentes cuestiones, ya sea que la municipalidad adopte ciertas políticas públicas, como que el Consejo reforme cierta legislación, como que nosotros tengamos ciertas conductas en respecto a recientes hechos, lo mismo de salud pública y demás. Nosotros con salud pública y policía tenemos una interacción permanente, ¿no? Lo mismo que con municipalidad, sobre todo lo que tiene que ver con siniestralidad. Bueno, ustedes cubren todos los accidentes que hay a diario, entonces eso a nosotros nos provoca la inmediata y la permanente relación con salud pública por las lesiones, por los accidentes, por las intervenciones de salud pública, y por otro lado por la policía, por la investigación de los siniestros, y con la municipalidad por las cámaras y por lo que tiene que ver con la diagramación del tránsito en pico, las zonas más conflictivas, lo que tiene que ver con semáforos, indicaciones, prioridades de paso, circulación y demás. Así que la lógica o la idea es trabajar un poco más con la municipalidad y el Consejo Deliberante para ver si existe algo desde el Consejo Deliberante, como puede ser alguna ordenanza que reformule ciertas áreas de circulación, y políticas de prevención del delito por parte de la municipalidad o de infracciones de tránsito, a los efectos de tratar de mejorar la cuestión de la siniestralidad, ¿sí? Porque ¿La municipalidad anunció en esa reunión alguna medida que va a aplicar ellos todavía no lo han anunciado, pero sí informaron ayer. Adelantaron, claro. Adelantaron en sí, ciertas, imagino que lo van a hacer en estos días, ciertas medidas que van a adoptar en lo que tiene que ver con el tránsito, interesantes, de control de vehicular, control de velocidad y demás, que seguramente van a aportar positivamente a la cuestión de la siniestralidad. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con la educación vial, por ejemplo, ¿no? Hay que intensificar lo que tiene que ver con la política de educación vial en la escuela. Hay programas de educación vial en la escuela porque a corto plazo uno puede poner control de velocidad, radares de velocidad, inspector en todas las esquinas, reductores de velocidad, semáforo, podés hacer un montón de cosas a corto plazo, ¿no? Como para tratar multas a rolete, como para tratar de frenar las conductas inapropiadas en el tránsito que terminan con un siniestro. Pero a largo plazo vos tenés que educar, ¿sí? Entonces también las políticas públicas que tienen con ir a la escuela, enseñarle a los chicos las reglas de tránsito. En su momento andaban con unos karting, le hacían como un circuito y demás, y que los chicos aprendan cuáles son las reglas de tránsito, porque después van a salir a manejar. También a largo plazo es una política que tiene que llevar adelante para evitar todas las otras que estás haciendo a corto, como puede ser multas. ¿Y en cuanto a robos y prevención y demás, se habló algo? No, sí, obviamente que hablamos de la situación de los delitos, cuáles son las estadísticas del pasado con las estadísticas del futuro y cómo han ido cambiando y cuáles son las problemáticas que nosotros vemos más repetidas. Lo que pasa es que nosotros desde la justicia penal no somos preventivos, nosotros no prevenimos delitos. La justicia penal actúa una vez que el hecho se cometió. Estamos cuando se roba, estamos cuando se mata, estamos cuando se mata.
La prevención le corresponden a otros organismos. Nosotros somos pura y exclusivamente sancionadores. Acá venimos, te robaron. Nosotros salimos a buscar al delincuente y procuramos que lo sancionen, pero no evitamos el robo, no evitamos la violación, no evitamos el homicidio, no evitamos la estafa. Lo que hacemos nosotros de voluntad es, por ejemplo, en términos de estafa, hablarle a llamarlo a ustedes y decirle, che, miren, alerten esto, alerten lo otro. En términos de delitos sexuales, poner en conocimiento lo que ocurre y las posibilidades que tiene una víctima de venir a denunciar y cómo nosotros tratamos de ser eficientes en la investigación y en la condena. En términos de robos, poner en conocimiento de los robos, a que la persona se la condenó y eventualmente decirle a la gente que se cuide de esto, que se cuide del otro, que se cuide de aquello, pero no hacemos prevención. La prevención pasa por otros organismos que no son el de la justicia penal, que tiene una pura y exclusiva función represiva, de castigo y nada más. Armando, vos bien indicaste en el inicio de la nota que el disparador de esta reunión, no un hecho de violencia, te agrego una seguidilla de hechos violentos que ocurrieron que tienen que ver con delitos contra la propiedad o contra las personas. Ese tipo de delitos es el que a ustedes, los que trabajan a diario con la cuestión de delitos, es el que más les preocupa. A nosotros nos preocupa en términos de... Estadísticamente hablando, digo. No, estadísticamente no. Estadísticamente nosotros tenemos como mayor delito el abuso sexual y la violencia intrafamiliar. Ese es el mayor delito que hay en La Pampa. Después le siguen las estafas y muy lejos atrás los delitos contra la propiedad. Muy lejos atrás el delito contra la propiedad. Pero hoy vos tenés el 80% del sistema judicial ocupado con violencia intrafamiliar y violencia sexual. Lo que pasa es que es el que menos se conoce, porque no lo podemos hacer público por la víctima, porque no podemos victimizar aún más al que fue víctima de eso. No puedo hacer público que a Juanito o a Janita la violaron porque yo quiera castigar públicamente al imputado, porque en definitiva estoy castigando a la víctima. Entonces esos delitos no se conocen en términos de público y la estadística la manejamos nosotros, pero el 80% del sistema judicial está funcionando para violencia intrafamiliar, violencia sexual, y violencia física y violencia infantil intrafamiliar. Después le siguen el volumen enorme de estafa y los delitos contra la propiedad son los menos, lo que pasa estadísticamente. No significa que no nos preocupe, ¿sí? Pero nos ocupa menos. Lo que pasa es que el delito contra la propiedad, que es cuando te invaden en tu casa, te rompen la reja y te roban las cosas, e inclusive cuando vos estás adentro, es el que más impacto social provoca, ¿sí? Pero si vos mirás ese hecho, si quiere, del matrimonio que le entraron a la casa y lo golpearon, decime en el tiempo para atrás cuando lo viste repetido, y vos te vas a dar cuenta que no es mucho. O es mucho tiempo o son muy poquitos de esa clase de hechos. ¿Sí? Esos son los que menos nos ocupan, los que sí nos preocupa, porque cuando el delincuente se atreve a meterse en el domicilio de alguien es porque tiene la determinación de usar la violencia, que puede llegar solo para desapoderarlo o hasta matarlo. Y claramente que eso nos preocupa. Como en las estafas, la que más nos preocupa es la del delincuente acá que se mete en la casa de la víctima para sacarle la plata. Ahora, no es la que más nos ocupa, la que más nos ocupa es el delito sexual y la violencia intrafamiliar y violencia infantil. Eso es lo que nosotros estamos tapados de causa. Que tiene que ver también con que no es que antes no existían, lo que pasa es que había otro paradigma, otra forma de interpretar la violencia, llámese sexual. A ver, digo, antes en un boliche pasaba una chica, venía uno y le tocaba la cola y se interpretaba como una joda, y había un delito sexual. Y está bien que así sea, porque la chica no tiene por qué soportar que le toquen la cola. Y eso es un delito sexual. Antes no se denunciaba, hoy sí. Y como eso, tantas otras cosas que se empezaban a denunciar. Entonces, el cambio de interpretación respecto de lo que esos hechos significaban antes y hoy ha hecho que nosotros no estamos desbordados, pero tenemos el 80% de nuestra ocupación en eso. La temática más grande, Pico, Santa Rosa, Hacha, 25 o Victorica, siempre es género y violencia infantil. Ayer, casual o subjetivo,